tenemos que empezar a meternos un poco en el tema, digo, concientizarnos como ciudadanos de la complejidad que tiene, porque los plásticos tardan muchísimo tiempo en degradarse, ¿no? Uno tiene informaciones que van, no sé, más de 100 años tarda el plástico en degradarse, y además sabemos que es algo que está en el ambiente, que está en el agua, ya hay investigaciones. Un efecto contaminante. Exacto. Total. Los océanos, digo, no sé, hasta los buzos te cuentan que en el fondo del mar hay plástico. Hemos hecho un montón de notas respecto a que el plástico ya está presente en los peces cuando vos compras. Microplástico. Exacto. En las nubes hay microplástico. Bueno, tremendo. Bueno, hay que hacer cosas diferentes, ¿no? Para tratar de pensar en otro tipo de iniciativas que puedan hacerlo más degradable, para que más rápido pueda ser absorbido, o por lo menos no tenga ese efecto tan contaminante. Bueno, gente de la UBA, puntualmente en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, están trabajando en este tema. La investigadora está en contacto con nosotros. Se trata de Julieta Pajoni, que es becaria del doctorado de Ciencias Físicas. Vienen trabajando en un sustituto del plástico, y esto lo hacen, atención porque es súper interesante, con almidón de mandioca, y entiendo que también con yerba. Le vamos a preguntar. Julieta, ¿cómo estás? Buenas tardes. Desde Radio Universidad, Gabriel y Analía te saludamos. Hola, ¿cómo están? Gracias por recibirme. Bueno, contanos un poquito este sustituto de plástico, y hablame de estos dos elementos, mandioca, harina de mandioca, yerba. Bueno, ¿cómo es este proceso? ¿Cómo logran este plástico degradable? Sí, obvio, les cuento. Este es un proyecto que viene hace un montón en el laboratorio en el que trabajo. Yo solo me incorporé junto con las otras compañeras que salimos en el video. La verdadera cabeza del proyecto es Lucía Famá, que también aparece ahí al principio del video. Básicamente lo que nosotras intentamos, o el objetivo del proyecto, es fabricar un material a base de materia prima argentina, ¿no? Ya que nosotros somos un país que tiene como objetivo principal la cosecha de esta materia prima. Con materia prima argentina fabricar un sustituto al plástico. Al principio, en el inicio del proyecto, nosotros solo usábamos almidón de mandioca, más otros plastificantes naturales, los mencionamos, son glicerina, agua, otros un poco menos conocidos. Y con el tiempo fuimos buscando alternativas para mejorar este material, y ahí es donde entró la yerba mate. Bien, es decir que combinan los dos. ¿Qué usos tiene la mandioca? Sí. Hablabas de que nosotros somos productores. ¿Qué usos tiene la mandioca? Entiendo que en la industria, y ustedes usan el desecho de esa industria, o la mandioca en sí. Exacto, o sea, la mandioca en el noroeste de Argentina se produce en toneladas. Sí. Y parte de la fécula de mandioca se desperdicia porque no llega al mercado como comestible. Bien. En realidad no usamos esa fécula para consumirla diariamente, poca gente la consume. Entonces, de hecho, el proyecto nació de una donación que salió de la cooperativa San Alberto, de kilos y kilos de esta fécula. Y nosotros, bueno, en realidad el laboratorio en ese momento decidió transformar esa materia prima que les estaban donando en algo que se aprovechara de otra manera, ¿no? Bien, bien. A ver, es impactante porque, Juli, ¿qué sería? O sea, el plástico es un derivado del petróleo, de ahí sale el plástico. Claro, o sea, hay distintos tipos de plástico, pero sí. Y esto que vos planteás como un posible plástico que podría sustituirlo en algunos usos, al plástico, imagino sobre todo en el plástico de un solo uso, sería de almidón, de mandioca y yerba mate, ¿lo podría sustituir en toda? O sea, ¿lo podemos pensar como realmente como una sustitución en la totalidad de lo que vemos hoy de plástico de un solo uso, o qué usos tendría? No, claro, este material actualmente no es tan competitivo como... Quiero decir, no es competitivo con los plásticos convencionales, porque si no ya estaría en el mercado. Tiene algunas limitaciones, que bueno, que eso todo es parte de nuestro proyecto de investigación, ¿no? Digamos, como nosotros intentamos mejorar esas propiedades. Entre ellas, por ejemplo, es que es un material hidrofílico, es decir, que absorbe agua, cosa que no sucede con
con los plásticos convencionales, y lo mismo pasa con la elongación, por ejemplo. No logramos tener la misma cantidad de elongación que tienen los plásticos convencionales tampoco. Contanos, Julieta, cómo es un poco el proceso, cómo logran esto. ¿Es a partir de prensado de esa fécula de mandioca? ¿Cómo es el proceso real de laboratorio? Que eso nos parece interesante que lo compartamos con la audiencia. Sí, claro. Cuando surgió en realidad este proyecto, que lo arrancó mi directora Lucía y Silvia Goyanes, con un grupo de estudiantes, las primeras etapas de la investigación fueron con una técnica de fabricación que se llama casting, que es una técnica muy de laboratorio, muy económica para hacer pruebas de investigación, pero muy de laboratorio. Se avanzó mucho con esta técnica igual, perfeccionando los films, hasta que se pudo comprar la extrusora, que es el equipo que nosotros mostramos en el video. Ese es un equipo industrial, completamente industrial, se utiliza, o sea, es una tecnología que se usa para los plásticos convencionales, pero es chico, ¿no? O sea, lo compramos en tamaño laboratorio, le decimos. Claro. Y entonces ya con la extrusora se pudo avanzar mucho en el desarrollo y en el estudio de este tipo de materiales, y claro, para obtener films nosotras pasamos a el termoformado, que es básicamente usar una prensa hidráulica, que es también, o sea, la prensa hidráulica y el calandrado son las dos tecnologías que se suelen utilizar en la industria del envasado de alimentos. O sea, el film de plástico es ese plástico súper finito. Que nos dan, no sé, que lo envuelven 100 de mortadela en eso, Sí. ¿es eso? Exacto, sí. Y se podría, o sea, lo podría reemplazar en eso, pero por lo que decía, si absorbe agua, no podría ser con alimentos húmedos, digamos. Claro, por ejemplo, exacto. Por el momento todavía no encontramos que tenga esa hidrofobicidad tan favorable el envasado de alimentos, pero sí tiene otras propiedades. Por ejemplo, la yerba mate lo que tiene de bueno es que le incorpora al envasado una componente antioxidante, es decir, que evita, si está en contacto con el alimento, que se oxide, ¿no? Como uno ve oxidarse una manzana, por ejemplo. Claro, ahí hay algo. Y existen, hoy a veces uno ve bolsitas que dicen que son biodegradables. O sea, ¿existe hay un montón eso? de esas, sí. ¿Existe? ¿Es de verdad? Sí. Sí, 100%. Sí. Hay un montón que son de verdad. Hay algunas otras que se llaman oxobiodegradables, que aparecen como con esa palabra, que esas no son biodegradables, digamos, no es que las enterramos en tierra y se degradan. Sí. Pero entiendo que hay un montón, que de hecho utilizan almidón de maíz, entiendo que es el más común. Y sí, y están buenísimas. Julieta, vos estás contando un poco las propiedades que tiene el plástico. Decíamos, no la humedad, pero afecta la humedad, pero no la oxidación. Es decir, que también están como encontrando posibilidades para incluirlas en ciertas cosas puntuales, y me parece que también hay un plus importante del trabajo que están desarrollando. Nosotras también tenemos el foco en, por supuesto que nos encantaría que nuestro proyecto tenga una transferencia y que pueda llevarse al mercado, pero también nuestro nivel de investigación lleva a que quizás empresas vean que la yerba mate tiene estas propiedades que se pueden incorporar en polímeros quizás un poco menos amigables con el medio ambiente, pero que sí haga que la vida de los alimentos se prolongue gracias a esta actividad antioxidante, ¿no? Acá la data de que un film plástico convencional tarda entre 100 y 500 años en degradarse. Ese es el plástico convencional, es increíble. Y el que nos estás proponiendo vos tardaría semanas. Uno puede pensar que desde que se inventó el plástico, o sea, el primer plástico que inventaron todavía no se degradó. Todavía sigue dando vueltas. Exactamente, sí. Es súper impactante eso. Actualmente hay bastantes avances en términos industriales sobre reciclado y ese tipo de cosas, por suerte. Así que por ahí el primero de los plásticos del mundo fue reciclado, ojalá. Pero claro, esa es nuestra principal preocupación, nuestra principal motivación para el trabajo. Estos son todos materiales comestibles y eso ya nos da una idea de lo degradables que son, digamos. Claro.
Y lo que vos decías hace un ratito también, usar desechos, ¿no? No es que tan solo están usando materiales naturales, sino que están usando desechos o de la industria de algunos procesos, y ahí como que el proceso o el circuito se vuelve mucho más virtuoso. Julieta, ¿en qué etapa de la investigación y el desarrollo están, ¿no? Porque hablabas de hacer pruebas que han ido cambiando también el testeo y la escala de la tecnología con la que están trabajando. ¿Qué objetivo tienen o cuál es el más cercano en el que están trabajando? Bueno, ahora actualmente nosotras estamos mostrando, o sea, estamos preparando en realidad un proyecto que parte de digamos, que hace muy poquito se publicó el paper de ese proyecto, que es un material bicapa, que también tiene el objetivo de hacer de film de envasado de alimentos, en donde no solo incorporamos yerba mate para que esté en contacto con el alimento, sino que del otro lado, digamos de la parte de afuera del film, le incorporamos nanopartículas de plata, que son componentes que generan un material nanocompuesto, se llama, y la idea de eso es que genere cierta actividad antimicrobiana, es decir, que los microbios que puedan entrar desde afuera les cueste más desarrollarse en esa superficie, digamos. Súper interesante. Mira, la gente les despierta miles de preguntas, Juli, y acá nos preguntan si sirve para macetas, por ejemplo. ¿El material? Lo que ustedes están creando. Claro, sí, 100%. Me llama la atención porque hace un tiempo en el laboratorio presentaron un proyecto de macetas que para lo que servían era para trasplantar plantas, sí, digamos. Ustedes, esta maceta se desintegraba por completo en tierra, entonces la usaban para pasar de maceta en maceta y claro, y funcionaba. Poné la maceta en la tierra y se va a biodegradar, claro. O sea, van a venir las lombrices, todo lo van a romper. Cuando vos compras un plantín que tiene como un compuesto de plástico, lo sacás, lo trasladás a otra cosa, digamos, a una tierra más grande, a una maceta más grande. En este caso, ese mismo plástico sería biodegradable y se podría, digamos, absorber en el proceso. Está bueno también. Está buenísimo. Julieta, ¿se puede pensar en algún plazo temporal en la real? Yo sé que está muy complicada la investigación científica en Argentina por el desfinanciamiento. En este contexto, ¿qué plazo temporal podría tener para llegar a tener algún tipo de resultado y de aplicación en la cotidianidad? Es un poco difícil de definir un lapso de tiempo, sobre todo porque, el material, así como está, necesita todavía más desarrollo para mejorar. Sí. Y para eso se necesitan empresas interesadas que quieran invertir en un proyecto así, y eso es difícil que suceda. Por suerte, ahora nos está pasando que mucha gente nos contacta para difundir el trabajo. Y ahí ayuda un montón. Ahí ayuda un montón, muchísimo, sí. Bien. Este tipo de cosas necesitan financiamiento externo también para terminar de desarrollarse. Esa unión virtuosa de la ciencia entre la parte pública y privada, ¿no? Que en algunos casos sigue faltando. Juli, vos nos estás contando parte del equipo, Lucía Fama es quien dirige el Centro de Investigación. Contanos dónde funcionan, ¿no? Digo, para que la gente también entienda en qué espacios se están desarrollando este tipo de trabajos. Dale, sí. Nosotras estamos en la Facultad de Exactas de la UBA, en particular en el Departamento de Física. El laboratorio se llama el Laboratorio de Polímeros y Materiales Compuestos, y no solo estamos nosotras realizando proyectos, el laboratorio tiene como objetivo realizar estudios de algún tipo de problemática ambiental. Tenemos otro proyecto de investigación con otros compañeros que se relaciona con la remoción de contaminantes en agua, la fabricación de filtros para eso. Así que nada, eso. Perfecto. Julieta Pajoni, becaria del doctorado de Ciencias Físicas, un placer hablar con vos y bueno, seguimos atentos a novedades. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, saludo a todo el equipo. Muchas gracias, Julieta, muy amable. Qué interesante. Hasta luego, Juli.